El amonio es un ion que se va a formar en la Tierra como resultado de un proceso que se llama amonificación. En este proceso, las sustancias nitrogenadas residuales que se encuentran en los suelos, ya sean proteína, urea, purinas, entre otras, van a ser degradadas y parte de estas van a ser fijadas al suelo mediante bacterias fijadoras de nitrógeno y los descomponedores. En este proceso se va a dar como resultado amoníaco, que va a estar en forma de gas y se va a ascender por la atmósfera, y amonio, que es soluble en agua. Y debido a esta propiedad, no va a ser raro encontrarlo en aguas de consumo y en aguas subterráneas particularmente. Su ingesta no posee efectos dañinos conocidos sobre la salud humana, pero lo que es importante decir es que a concentraciones elevadas vamos a encontrar que se va a afectar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque va a haber presencia de algas microscópicas que van a traer aparejado la formación de un color verdoso y también van a aparecer sabores desagradables debido a diferentes procesos metabólicos. También lo que es importante aclarar es que en condiciones de aerobiosis y por acción de un tipo de bacterias que son conocidas como bacterias nitrificantes, el amonio se puede transformar en nitritos y estos sí poseen efectos perjudiciales sobre el organismo. La ley provincial 11.220 fija los límites de las concentraciones de amonio en máximos de 0,5 y óptimos de 0,05 partes por millón para las aguas de consumo humano. Lo que hay que tener en cuenta es que las actividades humanas, ya sean las explotaciones ganaderas, las industrias o los vertidos de residuos domiciliarios, va a aumentar la cantidad de materia orgánica que va a encontrarse en el suelo. Entonces lo que puede provocar es un aumento de las concentraciones de amonio en los diferentes tipos de agua, en las aguas subterráneas, los ríos, y eso se puede traducir en el aumento del amonio en las aguas de consumo. En nuestro centro medimos al amonio mediante la espectrofotometría y para esto utilizamos una técnica que se llama FENATO y está reescalada. ¿Qué significa que una técnica esté reescalada? Básicamente que la adaptamos para utilizarla con nuestro equipamiento. En nuestro caso, disminuimos los volúmenes tanto de los reactivos como de la muestra 30 veces para poder utilizarla. También cabe aclarar que es una técnica que se encuentra en un proceso de puesta a punto. Y cuando decimos puesta a punto, hacemos referencia a que estamos mejorando la calidad de la técnica en sí. Entonces, es un proceso continuo y largo y es muy tedioso a veces. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades operacionales que uno las va mejorando, las va encontrando de a poco, y también se refleja en los controles de calidad, que si bien en principio pueden parecer malos, también lo que refleja es que vamos por buen camino, ya que de a poquito vamos mejorando estos controles de calidad. Los controles nos están dando cada vez un poquito mejor. Con respecto a la fundamentación de la técnica, se va a reaccionar el fenol, el hipoclorito de sodio y el amonio. Este va a ser proporcionado por la muestra y va a formar azul de indofenol. Entonces, esta sustancia va a tornar azulada la muestra y la intensidad del color va a ser en función de la concentración de amonio. Es decir, cuando una muestra tiene más amonio va a generar un color más intenso y cuando tenga menos va a ser prácticamente transparente. Además, se va a utilizar citrato alcalino, que es el encargado de eliminar las interferencias del calcio y el magnesio que puedan tener sobre la reacción. También
va a aportar alcalinidad al medio para que se genere la reacción, y nitroprusiato de sodio, que va a potenciar la reacción, es decir, va a aumentar la sensibilidad sobre el amonio. Esto es importante porque nuestra técnica tiene, la ley fija límites muy pequeños de amonio, entonces para hallar esos valores tenemos que tener una técnica de como una muy buena sensibilidad. Con respecto a los materiales que vamos a utilizar, vamos a necesitar de los elementos de protección del operador, que sean guantes y guardapolvo, los tubos de CAM, que son los tubitos que se ven en la imagen, gradillas, que van a ser los soportes de los tubitos, el kit de fenato, que es un kit que preparamos con todos los reactivos que vamos a necesitar para llevar a cabo la técnica, agua destilada y las muestras a medir. Y con respecto a los instrumentos, vamos a necesitar micropipetas de distintos volúmenes. Las micropipetas son los instrumentos que se ven en la imagen superior derecha. Agitador, que en este caso es Vortex, es un instrumento que se utiliza para homogeneizar el contenido de cada tubito de CAM, y el espectrofotómetro Turner, que es el que se ve en la imagen inferior derecha, y es el que va a medir la tramitancia de la muestra. Con respecto a los reactivos que van a formar el kit de fenato, se van a encontrar el fenol y el hipoclorito de sodio, que van a ser los que van a reaccionar con el amonio, van a dar el azul de indofenol. El citrato de alcalino, que ya lo mencionamos, actúa de alguna manera anulando las interferencias de la reacción. El nitroprusiato de sodio, que va a potenciar la reacción, va a aumentar la sensibilidad de la técnica. La solución de stock de amonio y la solución de control de calidad, que van a ser necesarios para realizar una curva de calibración y para tener un control de calidad. También lo que hay que aclarar es que se utiliza una solución oxidante que consta de hipoclorito de sodio, citrato alcalino y agua destilada, y se prepara en el momento de la realización de la técnica, debido a que es inestable en el tiempo. Entonces hay que prepararla cuando comenzamos a trabajar, y que básicamente es la que va a poner en marcha la reacción principal. Con respecto al protocolo de la técnica, vamos a encontrar una tabla de realización que consta de una curva de calibración compuesta por un blanco y 3 testigos, un control de calidad, un examen de edición y recuperación, que serían estos en la primera columna M- y M+, y la determinación de la muestra a medir. Los reactivos vamos a tener que son reactivos de volúmenes constantes, por ejemplo el fenol, el nitroprusiato de sodio y la solución oxidante. Eso se mantiene invariable en todos los tubitos, ya que van a ser los que van a dar la reacción principal. Y después vamos a tener volúmenes variables, que eso van a depender de qué tipo de contenido tiene cada tubito. Por ejemplo, en el blanco básicamente va a tener agua destilada, no va a tener ninguna solución stock, ni un QC, ni la muestra, y sí va a tener los reactivos al fenol, el nitroprusiato y la solución oxidante. Con respecto al testigo 1, va a tener agua destilada y solución stock, o sea, esto va a ser en todas las curvas. En la curva va a constar de agua destilada y solución stock. El stock lo que le va a dar es una concentración de nitrógeno, que se va a medir como amonio, entonces va a ser creciente. Si miran en la última columna, dice miligramos de nitrógeno, el blanco 0, luego el testigo 1 tiene 0,001 miligramos de nitrógeno, el testigo 2 0,003 y el testigo 3 0,0055. Con respecto al QC, volvamos a la primera columna, va a estar compuesto de agua destilada y solución QC.
esta no va a llevar solución stock, sino va a llevar otra solución que va a tener una concentración de 0,002 miligramos de nitrógeno. Y con respecto al examen de adición y recuperación, va a poseer muestra, que va a ser una sola muestra, el examen se basa sobre una sola muestra, y en una vamos a diluir con 10 microlitros de agua destilada, y en la otra vamos a aumentar la concentración de nitrógeno con la solución stock, la misma que utilizamos para realizar la curva. Bueno, y finalmente, con respecto a la muestra no va a llevar agua destilada, solamente va a llevar 860 microlitros de muestra y los reactivos para generar la reacción. Y bueno, los miligramos de nitrógeno no los conocemos, justamente lo que queremos averiguar. Cabe mencionar que cada determinación se hace por duplicado. Y con respecto a la técnica, básicamente se resume en esta diapositiva. Lo primero que hacemos es cargar los volúmenes, como se indicaba en la tabla anterior, de la curva, las muestras, el QC y la recuperación. Luego, terminado este proceso, vamos a homogeneizar el contenido de cada uno de los tubitos pasándolo por un agitador, el vortex, y lo dejamos en reposo y en la oscuridad por lo menos 30 minutos para que se genere la reacción y el color. Ahí vamos a notar que algunos tubos se van a tornar azulados, otros un poquito menos, otros van a quedar totalmente transparentes, dependiendo de si la reacción se dio por el contenido de amonio. Luego vamos a realizar la lectura en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 640 nanómetros, y con los resultados que vamos a obtener vamos a llevarlos a un software que se llama Atlantis 1.0, que es de diseño propio del laboratorio, con el cual vamos a hacer la auditoría de los datos y vamos a hacer todo el análisis matemático para determinar qué concentración de amonio tiene cada muestra. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver son los controles de calidad que nos arroja el software respecto a nuestra técnica. La primera gráfica, la gráfica de la izquierda, es la de CB porcentual, que nos estaría indicando los errores aleatorios que posee nuestra técnica. O sea, es decir, lo que el operador puede estar provocando sobre la técnica para que se produzca un error. Entonces, hasta 2020, nosotros consideramos que el límite máximo era del 20%, pero a principios de 2020 bajamos este límite al 10%. ¿Para qué? Para tratar de ajustar nuestra técnica para que haya menos errores aleatorios a la hora de trabajar con esta técnica. Si ustedes ven, los errores estaban dentro de todo en el límite máximo del 20%, pero bueno, ahora como meta va a ser tratar de adecuar al 10%. En la segunda gráfica encontramos el porcentaje de recuperación, que en principio tiene muy poquitos puntitos, ya que es el último examen que agregamos a la técnica, y como límite óptimo sería el 100% de recuperación. En nuestro caso tenemos unos valores bastante alejados del valor óptimo, que está cercano al 300%, y no sabemos si estamos enfrente de problemas técnicos o problemas matemáticos del software. En todo caso, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para poner a punto este examen de este control de calidad. Con respecto a la tercera gráfica, nos muestra las unidades de desvío estándar, que tienen un rango óptimo de -2 a +2, y lo que nos estaría indicando son los posibles
errores sistemáticos que puede llegar a tener esta técnica. Y dentro de todo están bastante bien porque la mayoría de los puntitos cae por dentro de los límites óptimos. Y para ir finalizando tenemos la tabla de R cuadrado, que es una medida de dispersión de cómo nuestros puntos se adecúan a la curva. Lo ideal sería que caigan en 1, pero 0,9 a 1 es el valor, en realidad es nuestro valor óptimo, y si bien hay cierta dispersión, la mayoría de los puntos caen por dentro de los valores óptimos, así que podríamos estar diciendo que si bien a esta técnica le falta bastante por mejorar, bien encaminado. Así que ese es el rumbo que hay que seguir tomando. Bueno, y para ir finalizando con esta parte de la charla, lo que vamos a comentar un poquito es los resultados que hemos obtenido a través de la medición de más de 400 muestras de agua que fueron remitidas al laboratorio. En la gráfica de la izquierda, lo que vemos es un diagrama de cajas y bigotes, donde en el eje de la Y está representada la concentración de amonio en partes por millón, y con una línea roja está delimitado el límite máximo que fija la ley provincial 11.220. Si ustedes se fijan, prácticamente 3/4 partes del total de las mediciones están por debajo de ese límite. Quiere decir que para este ion la muestra de agua sería apta para el consumo según la ley. En el gráfico del medio tenemos un histograma que nos muestra la cantidad de muestras de agua en función de la concentración de amonio que se encontró, y vemos que prácticamente más de 3/4 partes poseen una concentración entre 0 y 1 partes por millón. Y por último, el último gráfico es un diagrama que discrimina cada una de las muestras según el resultado y la concentración de amonio. Entonces volvemos a ver lo mismo. Prácticamente la mayoría de las muestras caen por debajo del límite permitido. Bueno, y como imagen final vamos a ver este diagrama de cajas y bigotes, el cual divide a las diferentes muestras de agua según la procedencia. Y con una línea roja estamos marcando el límite máximo legal. Entonces, lo que nos puede llamar la atención en un principio es que el agua de pozo tiene menor concentración de amonio que el agua de red. Nosotros creemos, si bien no lo estudiamos, solamente es una hipótesis, es que las tomas de agua para la red domiciliaria generalmente o pueden estar teniendo afluentes de agua, o sea, agua arriba encontramos vertidos urbanos o de efluentes de la actividad agropecuaria o industrial, los cuales podrían estar aumentando la concentración de amonio por todo este proceso que ya explicamos. En cambio, el agua de pozo, cuando se hace en algún lugar, el pozo se trata de cuidar, se trata de hacerlo de manera alejada de los vertidos residuales o de la actividad agropecuaria. Por eso podría tener una menor concentración de amonio. Bueno, también en la ósmosis inversa está mostrando que tiene muy poquita cantidad de amonio, y es lógico, ya que el proceso es bastante eficiente y libera prácticamente la mayoría de los iones. Y con respecto al agua envasada, también en un principio nos llamó la atención, pero claro, tiene una explicación que sería más o menos la siguiente.
Cuando se envasa el agua, se envasan distintas procedencias, puede ser de distintos lugares y también tienen distintos procesos de potabilización. Entonces, si uno en realidad mira, es bastante parecido, las concentraciones que nosotros encontramos fueron bastante parecidas con el agua de red. El nitrato y nitrito son especies iónicas naturales que forman parte del ciclo del nitrógeno de la Tierra. Las aguas superficiales o profundas pueden tener nitratos que rara vez superan los 5 o 10 miligramos por litro. La contaminación por fertilizantes, excreta de animales, descarga de desechos cloacales o industriales pueden hacer aumentar este valor. Los nitritos también son formados biológicamente por la acción de bacterias nitrificantes que se encuentran en el suelo. Estas bacterias lo que hacen van a oxidar el amoníaco a nitrito y otro grupo lo oxida a nitrato. Con respecto a la importancia biológica, el potencial problema del nitrato es la transformación a nitrito que ocurre en nuestro organismo. Lo que sucede, se transforma la hemoglobina en metahemoglobina, causando así la metahemoglobinemia, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida en la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Los niños y bebés de corta edad pueden contraer el síndrome del bebé azul, que es una cianosis, una manifestación del color azul en la piel y mucosas debido a la falta de oxígeno en sangre. Como se pueden observar en estas imágenes, tanto la coloración azul en la punta de los dedos y en la zona del labio del bebé. También la formación de nitritos, además se pueden combinar con aminas y amidas que comúnmente derivan de los alimentos, para formar nitrosaminas, algunas de las cuales se consideran cancerígenas. La exposición a nitratos también se asocia a la disfunción de la glándula tiroidea y en casos extremos puede ocurrir la muerte. Este esquema que se ve acá es lo mismo que les dije anteriormente. Los nitritos, si se combinan con las aminas y las amidas, pueden formar las nitrosaminas, que son cancerígenas. La molécula de hemoglobina se transforma a metahemoglobina, que no es capaz de transportar oxígeno a la sangre y puede producir la muerte. Con respecto a los límites establecidos para el agua de consumo, según la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, el límite obligatorio para el nitrato es de 45 miligramos por litro y para el nitrito 0,1 miligramos por litro. Las aguas con más de 45 miligramos por litro de nitrato se aconsejan no utilizarlas para consumo. Según la ley provincial 11.220, el límite recomendado para nitrato es 25 miligramos por litro y para nitrito 0,1 miligramos por litro. Vamos a continuar con el protocolo, los pasos a seguir. En primer lugar, lo que debemos hacer es localizar el protocolo con el cual vamos a trabajar. Luego vamos a controlar en el software Atlantis la cantidad de muestras sin medir. Vamos a buscar esas muestras de agua en la heladera y también en la heladera vamos a buscar el kit de reactivos, que siempre se recomienda antes y después de medir controlar el volumen de las soluciones. Vamos a preparar y controlar el material a utilizar. Tenemos un cuaderno que hacemos un registro de datos y armamos lo que es la estación de trabajo o la mesada. En esta imagen se pueden observar los materiales que necesitamos para trabajar. Los tubos con tapa azul son los tubos donde tenemos las muestras de agua que vamos a analizar. Al lado están las gradillas con los tubos de vidrios, esos se llaman tubos CAN. Tenemos los reactivos que necesitamos, las micropipetas y el cuaderno en el cual hacemos el registro de datos. Otro material muy importante que nosotros utilizamos a la hora de estar en un laboratorio es el material de bioseguridad, que son los guantes, el guardapolvo, los lentes y, como se puede observar en la imagen de abajo, es una campana en la cual nosotros trabajamos, ya que utilizamos reactivos volátiles y corrosivos. Con respecto al fundamento de la técnica, en esta determinación se mide el nitrito y el nitrato. En cada muestra se mide el contenido de nitrito con los reactivos de Gries 1 y Gries 2. A otro volumen de la misma muestra se adiciona sulfato de hidracina
que reduce el nitrato a nitrito. Luego, en esa misma muestra, se va a determinar el nitrito con los reactivos que ya mencioné. Y la concentración de nitrato se va a obtener por diferencia entre la segunda y la primera medición. Esto último lo realiza el software. Ahora pasamos a la determinación. Lo primero que hacemos es rotulamos los tubos CAM por duplicado y armamos la curva de calibración. Esta curva de calibración consta del blanco, del testigo 1, testigo 2, testigo 3 y el QC. El QC sería el control de calidad. A la curva de calibración, lo primero que vamos a agregarle es un reactivo que se llama solución de trabajo. Al testigo 1 le vamos a agregar 50 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 2 vamos a agregarle 200 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 3 vamos a agregarle 400 microlitros de solución de trabajo. Y al QC vamos a agregarle un reactivo que se llama control de calidad. Y le agregamos 400 microlitros de ese reactivo. También tenemos que armar las muestras para medir. En este caso vamos a rotular dos tubos de nitrito que lo vamos a identificar como 1 y 1', y dos tubos de nitrato como 1 círculo y 1 círculo prima. En este caso nos van a quedar 4 tubos por muestra, 2 de nitrito y 2 de nitrato. En los tubos de nitrito vamos a colocar 1300 microlitros de muestra de agua y a los tubos de nitrato vamos a agregarle 200 microlitros de muestra de agua. También a todos los tubos, tanto a la curva de calibración que ya mencioné y a las muestras, vamos a agregarle 400 microlitros de Gries 1 y 400 microlitros de Gries 2. Recordamos que el nitrato lo reducíamos a nitrito, por eso agregamos 100 microlitros de solución buffer y 40 microlitros de solución reductora. Ahora vamos a llevar, según corresponda, al volumen final con agua destilada, por eso al nitrato le vamos a agregar 1300 microlitros de agua destilada. Esta diapositiva la vuelvo a repetir para mostrarles, como les dije antes, que a todos los tubos se le va a agregar 400 microlitros de Gries 1 y 400 microlitros de Gries 2. Por eso al blanco, al testigo 1, testigo 2, testigo 3 y QC, que forman la curva de calibración, le agregamos esos reactivos. También había dicho que se lleva al volumen final según corresponda con agua destilada. Por eso al blanco le colocamos 1300 microlitros de agua destilada, al testigo 1 1250 microlitros de agua destilada, al testigo 2 1100 microlitros de agua destilada, al testigo 3 900 microlitros de agua destilada y al QC 900 microlitros de agua destilada. En esta imagen se puede observar la curva de calibración, que es la primera hilera. Ese color violeta es la que le da los Gries 1 y 2. En esta foto se puede observar la gradilla completa con la curva de calibración y las muestras de nitrato y nitrito. Ahora vamos a pasar a la medición por espectrofotometría. Como se puede ver en la imagen, este aparato es un espectrofotómetro, también lo llamamos Turner. Lo primero que hacemos es lo prendemos con esa perilla de on-off. Luego vamos a colocar la longitud de onda a 520 nanómetros. En esa tapita negra que se observa es el receptáculo y lo que hacemos es abrir esa tapita y vamos a colocar un tubo CAN con agua destilada. Todo esto lo hacemos para calibrar el aparato. Después de calibrarlo vamos a ir poniendo tubo por tubo y vamos a anotar en el cuaderno de registro de datos el resultado que nos arroja. El resultado que nos arroja es la transmitancia, que la transmitancia es la energía que atraviesa una muestra. Cuando terminamos de hacer el registro de datos en el cuaderno, vamos a ir al software, al Atlantis, como ya mencioné antes, y vamos a cargar todos esos datos que anoté en el cuaderno, lo cargamos en el sistema. Bueno, ahora les voy a mostrar unos gráficos que serían los controles de calidad. El primero, que se encuentra arriba a la izquierda, titulado como UDS nitrito, son las unidades de desvío estándar. Estas unidades son utilizadas para detectar la presencia de errores sistemáticos. En general, una medición es aceptada
el UDS se halla en el intervalo de -2 y 2. Como se puede observar en el gráfico, serían las líneas de color rojo. Y si los puntos oscilan alrededor de 0. Si el valor de UDS cae fuera del rango mencionado, se debe repetir todo el lote de determinación y está indicando la presencia de un error sistemático. Como se puede observar en el gráfico, solo hay un punto que cae fuera del rango y eso me indica que hay un pequeño error sistemático por defecto, porque la mayoría de los puntos, como se ven, caen debajo de 0. Otro gráfico importante es el que marca el CB porcentual QC, que sería el que está abajo. Podemos ver que todos los valores del coeficiente de variación porcentual QC están por debajo del 10%. La segunda columna corresponde a un control de la pendiente y la ordenada al origen de la curva de calibración. La tercera columna es importante ya que nos marca el R cuadrado, el cual tiene que ser cercano a 1 y mide la linealidad y los ajustes de la curva de calibración. Como se pueden ver, los puntos rosados, al ser mayores a 0,9980, el ajuste del modelo es altamente significativo. Y el porcentaje de recuperación debe hallarse siempre entre 80 y 120, dependiendo las exigencias de cada técnica. Se puede observar que la mayoría de las determinaciones están entre ese rango, por ende son aceptadas. Otras determinaciones caen por debajo del rango mencionado, lo cual hay que prestar atención en este caso para ver si hubo un error que haya afectado las muestras. Les voy a presentar resultados que se obtuvieron en el QUEM a través de las aguas que se analizaron. En la primera columna a la izquierda se puede observar un gráfico de box plot o caja y bigote. Este gráfico está compuesto por un rectángulo, que sería la caja, y dos brazos o bigotes, que serían esas líneas de punto de color negra. Este gráfico nos permite visualizar la distribución de un conjunto de datos. La línea negra del medio del rectángulo representa la mediana, que sería el percentil 50. El extremo inferior del rectángulo marca el percentil 25 y el extremo superior sería el percentil 75. La línea de puntos que se extienden desde la caja, que serían los bigotes o brazos, como ya lo dije antes, representan los valores máximos hacia arriba y mínimo hacia abajo. El N serían las 380 muestras que se analizaron, entonces me indica que el máximo de concentración de nitrito está cerca de 25 y el mínimo está cerca de 0. Y la mediana me da alrededor de 0,1, por ende el 50% de las muestras analizadas tienen menos de 0,1 de nitrito, que sería lo que la ley exige. El siguiente gráfico es un histograma. En el eje horizontal se muestra la concentración de nitrito en partes por millón y el eje vertical la cantidad de muestras de agua. La primera barra indica que 350 muestras de agua tuvieron un valor debajo de 0,25 partes por millón de nitrito y cerca de 20 muestras, que sería la segunda barra, tiene un valor entre 0,25 y 0,5 partes por millón de nitrito. Esto muestra que la mayor cantidad de aguas analizadas tiene un valor menor a 0,25 partes por millón de nitrito. En la última columna se ve un gráfico de dispersión donde nos muestra todos los valores medidos, indicando que la mayor concentración de datos está por debajo de 0,5. Este gráfico se puede interpretar como el que expliqué anteriormente, sería el resultado de los valores de nitrato. A la derecha podemos observar el gráfico de dispersión, donde están todas las mediciones realizadas una por una. El del medio es un histograma. Como podemos ver, la primera barra nos indica que 150 muestras tuvieron concentraciones de nitrato que están entre 0 y 5 partes por millón. Si tomamos la segunda barra, vemos que aproximadamente 30 muestras de agua tienen una concentración entre 5 y 10 partes por millón de nitrato. Esto muestra que la mayoría de las aguas analizadas tienen un valor menor a 5 partes por millón. El gráfico que está a la izquierda es un box plot. La mediana sería la línea negra del medio
que está a la altura de 10 partes por millón de nitrato. Entonces podemos interpretar que el 50% de las aguas analizadas tienen una concentración menor a 10. Los bordes de la caja me van a dar los percentiles, el borde superior me marca el percentil 75 y el inferior el 25. Esto indica que el 25% de aguas que analicé tienen menos de 2 partes por millón de nitrato y el 75% de las aguas tuvieron menos de 25 partes por millón de nitrato. Este gráfico también es de resultados, serían gráficos de box plot o cajas y bigotes. Como podemos ver, son los distintos orígenes de las aguas analizadas en el laboratorio. La línea roja lo que nos marca es el límite obligatorio del nitrato, que es de 45 partes por millón. Entonces podemos observar que en las aguas de pozo menos del 25% superan ese límite, porque la línea roja, como vemos, está tocando casi el borde superior de la caja, que sería el percentil 75. En las aguas de red son mucho menos las muestras que no cumplen el límite obligatorio y las aguas envasadas y de filtro están dentro del límite permitido. Podemos observar que solo hay una muestra envasada que supera la concentración de 45 partes por millón, que como podemos ver sería el punto que se encuentra por encima de esa línea roja. En este último gráfico también les voy a mostrar resultados de aguas que fueron analizadas en el QUEM. En este caso sería la concentración de nitrito. Como ya dije, estos gráficos son de box plot o cajas y bigotes. Aquí sucede lo mismo que expliqué en el gráfico anterior. En este caso, la línea roja que se ve sería el límite obligatorio del nitrito, que es de 0,1 partes por millón. Vamos a observar que las aguas provenientes de pozo, el 75% están por debajo del límite. Y en las aguas de red sucede exactamente lo mismo, el 75% está por debajo del límite, porque si vemos, la línea roja toca el borde superior de la caja. Bueno, en las aguas envasadas y de filtro podemos observar que algunas están por encima del límite obligatorio, es decir, si vemos en las muestras de filtro hay 3 que están representadas con los círculos que tienen más nitrito que el recomendado, y en el caso de las envasadas, 2 muestras que se observan en los círculos también reflejan lo mismo. Incluso si vemos en las muestras envasadas, vemos que uno de los círculos está en el valor 1. Eso quiere decir que tiene 10 veces más que el límite permitido. Por último, tenemos que hacer la limpieza del material de trabajo. Esto consta del lavado, enjuague y secado. El lavado se hace con cepillo y detergente no iónico. El enjuague sí o sí 10 veces con agua de canilla y 10 veces con agua destilada. Por último, el secado, lo que hacemos es colocar todo el material en la canastilla que se ve en la foto para que se escurra y lo vamos a llevar a la estufa para que se seque. Lo único que no colocamos en la estufa son los instrumentos volumétricos. Para comenzar, vamos a hablar del nitrógeno. Es un gas incoloro e inodoro que representa el 78% de la atmósfera terrestre. Abunda en el aire, suelo y agua, transformándose constantemente a través del ciclo del nitrógeno y asumiendo diferentes estados de oxidación. Participa también en diversas funciones metabólicas y forma parte de distintos compuestos, como las proteínas, péptidos y ácidos nucleicos. La importancia biológica de identificar las diferentes formas del nitrógeno radica en que este elemento, a través de sus transformaciones, pueden llevar a la formación de nitrito, siendo perjudicial para la salud en altas concentraciones. El nitrógeno contenido en la materia orgánica, denominado nitrógeno orgánico, junto con el amonio y amoníaco, constituyen el nitrógeno total por Kiesdal, como se indica al principio de esta presentación con las siglas TKN. La determinación más utilizada de nitrógeno total es el método Kiesdal, siendo la más versátil para su análisis.
El valor de nitrógeno máximo permitido en agua potable, según el Código Alimentario Argentino y la Ley 11.220 de la provincia de Santa Fe, es de 1 miligramo litro. En tanto a los materiales que vamos a utilizar para esta determinación, contamos con el kit TKN, gradilla de metal gris, micropipetas seleccionadas, tubos Falcon de 15 mililitros, el kit de amonio, tubos CAN, microquiesdal y la platina. Los reactivos que utilizamos en esta técnica son reactivo de Kiesdal, stock de amonio diluido 100 miligramos de nitrógeno por litro, QC de 50 miligramos de nitrógeno por litro, hidróxido de sodio 1 normal, fenol, nitropuciato de sodio 0,5 peso en volumen, citrato alcalino, ácido sulfúrico y la solución de Sorensen. Las precauciones a tener en cuenta van a ser evitar el contacto del reactivo de Kiesdal con papeles, telas y la piel, cargar y adicionar la solución Sorensen despacio y sin colocarse en la línea del eje del tubo por posibles proyecciones. Colocar el stock de cloruro de amonio diluido en el fondo del tubo y agregar la solución de fenol y nitropuciato bajo campana con extractor encendido. El día 1 preparamos los tubos de ensayo del kit TKN en la gradilla metálica y vamos a rotular cada tubo. Realizamos 20 tubos por medición por espacio en el microquiesdal. Luego adicionamos los reactivos y muestras como se muestra en el cuadro, en donde vamos a comenzar con el stock de cloruro de amonio diluido 100 miligramos de nitrógeno por litro. Vamos a preparar la curva de calibración. Al blanco no le colocamos nada, al T1 le colocamos 10 microlitros, al T2 30 microlitros, al T3 50 microlitros y en la recuperación colocamos 40 microlitros. Luego pasamos al QC, en donde vamos a colocar 1 mililitro. Luego en el tubo de las muestras colocamos 10 mililitros de muestra y 10 mililitros en la recuperación. En tanto al reactivo de Kiesdal vamos a colocar 1 mililitro en toda la curva de calibración, en el QC, en la recuperación y también en las muestras. Y una vez que tenemos todo esto lo vamos a pasar por el Vortex. Luego colocamos los tubos cargados en la estufa Norbus con gradilla de metal gris a 90 grados por 48 horas. Pasadas las 48 horas, en el día 3, colocamos los tubos en el equipo microquiesdal con resistencias de 1,4 A por 30 minutos y luego cambiamos el amperaje a 1,8 por 1 hora. Todo esto bajo campana y con el extractor encendido. Luego sacamos los tubos del microquiesdal en grupos de 5, los colocamos en la gradilla plateada y de a un tubo a la vez agregamos 0,5 mililitros de agua destilada y pasamos por Vortex para que no se solidifique la solución. Luego de esto agregamos 1000 microlitros de solución Sorensen y lo pasamos por el Vortex. Transvasamos la solución a tubos Falcon de 15 mililitros igual rotulados, habiendo colocado previamente en la hendidura interna de las tapas 10 microlitros de ácido sulfúrico 2 normal en la parte media y tapamos inmediatamente. Luego colocamos los tubos a 28 grados por 24 horas en la estufa Novus. El día 4 colocamos boca arriba sobre la mesada las tapas de los tubos Falcon. Agregamos 200 microlitros de agua destilada y aspiramos repetidas veces hasta levantar el precipitado que se encuentra en la gota de ácido sulfúrico colocada anteriormente. Transvasamos el contenido de las tapas a tubos CAN con el mismo rótulo y adicionamos 2300 microlitros de agua destilada. Luego, para preparar la solución oxidante en tubos de 15 mililitros, cantidad correspondiente a un tubo, utilizamos el protocolo y kit de amonio. Y aquí abajo en el cuadro podemos observar cómo se prepara la solución oxidante. Para ello requerimos 250 microlitros de agua destilada, 57 microlitros de citrato alcalino y 3 microlitros de hipoclorito de sodio.
Para realizar la reacción de fenato seguimos el siguiente cuadro y agregamos la solución de fenol y nitroprusiato bajo campana con extractor encendido. Entonces, como se muestra en el cuadro, vamos a poner tanto en la curva de calibración como en el QC la recuperación y las muestras 20 microlitros de hidróxido de sodio. Luego continuamos colocando 270 microlitros de solución oxidante en cada tubo. Luego, bajo la campana, vamos a agregar 110 microlitros de fenol y luego 110 microlitros de nitroprusiato. Finalizado esto, pasamos por el vórtex cada tubo y dejamos en la platina por 30 minutos a 40 grados con tapa. Pasado este tiempo, dejamos enfriar 15 minutos a temperatura ambiente y leemos la tramitancia a 640 nanómetros en Turner llevado a 100% con agua destilada. Para finalizar, les dejo un video en donde podemos ver cómo se realiza cada paso de toda la técnica. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.